Un minuto de silencio le costó a la ciudad cientos de voces. Cuando la bibliotecaria decidió no despertar a un visitante, las puertas del conocimiento se cerraron para todos. Hora silenciosa. La tarde caía sobre la ciudad con una luz gris y pesada, y la biblioteca parecía un barco hundiéndose lentamente en la oscuridad. Los grandes ventanales reflejaban las farolas de la calle, mientras dentro reinaba el silencio habitual, espeso, denso, como si pudiera cortarse con un cuchillo. Helen, la bibliotecaria de guardia, recorría por última vez la sala. Sus pasos resonaban con eco en los pasillos vacíos. Los libros se alineaban como soldados en un desfile. Junto a la pared del fondo, en una mesa de lectura, notó a un hombre, de mediana edad, con una chaqueta gris. Estaba inclinado sobre un tomo abierto, inmóvil. Helen se acercó. Tenía los ojos cerrados, la respiración tranquila y regular. Simplemente se había quedado dormido. Sobre la mesa había un envoltorio arrugado de pastillas de glucosa que había olvidado tirar. La máquina expendedora de la salida parpadeaba en rojo. Solo pago con tarjeta. Y un papelito pegado decía: no se acepta efectivo. El hombre apretaba la mano. Los dedos temblaban apenas, aunque parecía más cansancio que otra cosa. Helen miró hacia arriba. Justo encima colgaba un cartel plastificado: se ruega no dormir. Curiosamente estaba medio tapado por un libro con el título llamativo ¿Higiene laboral? La situación resultaba tan absurda que la bibliotecaria esbozó una ligera sonrisa. Se detuvo con la mano en el respaldo de la silla. La idea habitual apareció: despertarlo, avisarle del cierre, acompañarlo educadamente a la salida. Pero el reloj avanzaba hacia el esperado final de turno. No es asunto mío. Él se las arreglará, decidió Helen y siguió adelante. Apagó la mitad de las lámparas, cerró los registros con un gesto mecánico. La llave giró en la cerradura cuando las agujas pasaban de las 9. Por un segundo, su mirada volvió a la figura en la penumbra. El hombre no se movió. En la calle, Helen alzó el cuello del abrigo y respiró el aire húmedo. A sus espaldas, la biblioteca parecía una fortaleza. El silencio de la noche apagaba los pensamientos, dejando solo una ligera duda en lo profundo, de esas que uno suele apartar para no detenerse en nimiedades. La ciudad seguía con su noche, indiferente al hecho de que una puerta cerrada podía ser el inicio de una cadena de acontecimientos que nadie había previsto. La mañana empezó con el chillido agudo de una sirena. La luz roja sobre la entrada de la biblioteca parpadeaba, reflejada en las puertas de cristal. Carson, el guardia, un hombre corpulento de rostro cansado, masculló: otra vez ese maldito sensor. Abrió la puerta y entró, iluminando el pasillo con su linterna. Detrás iba su compañero, joven y tenso, como un recluta en patrulla. Dentro olía a papel viejo y a limpiador barato. Todo parecía normal: estanterías, mesas, sillas alineadas. Pero junto a la ventana, el haz de luz alcanzó una silueta, un hombre, encogido, inmóvil. Llamó Carson acercándose. La biblioteca está cerrada. No hubo respuesta. El hombre estaba con la cabeza caída sobre el pecho. Cuando Carson lo tocó en el hombro, el cuerpo se desplomó. El pánico cruzó sus rostros. El joven ya marcaba el 911, mientras Carson murmuraba obstinado: esto es ¿Cómo se decía? Llama y cállate, le cortó el otro, tapando el teléfono. Hipoglicemia. ¿Entendiste? En la mesa estaban el envoltorio vacío de pastillas y una servilleta arrugada. El hombre estaba pálido, con labios azulados, la respiración apenas perceptible.
El glucómetro del paramédico mostró cifras tan bajas que arrugó el ceño. 3, algo. Eso es casi cero. Está al límite. La ambulancia llegó rápido. Bajo la luz blanca de la camilla, el hombre parecía frágil, como una cáscara seca. Los paramédicos actuaron con precisión. Catéter, suero, control de glucosa. Uno comentó con tono mecánico, casi de manual. Si alguien le hubiera dado jugo o gel anoche, ahora mismo se iría caminando. Todo se volvió lento hasta que la sirena se lo llevó hacia el hospital. Los guardias quedaron en la sala silenciosa y parpadeante. Sobre la mesa donde el hombre había leído la noche anterior, seguía un libro abierto. Al lado, un pequeño envase de jugo, sin abrir, olvidado. Carson lo miró, sin decir nada. Ese detalle invisible quedaría grabado más tiempo que el sonido de la sirena. A las 9 de la mañana, los despachos del Departamento de Cultura ya olían a café y a papel. Trajes grises, tabletas, carpetas con escudos, un ritual monótono de poder. Al centro, el señor Lambert, director de la red de bibliotecas, con el rostro de un diplomático eterno, sonrisa presente, sin alegría detrás. En la pantalla, imágenes de la cámara de seguridad. El hombre se queda dormido, la bibliotecaria apaga las luces, se marcha. Oscuridad. Después el caos matutino. Guardias, ambulancia, camilla. La sala quedó en silencio incómodo. O sea, dijo un funcionario flaco y nervioso, con alfiler dorado en la corbata. ¿Un hombre pasa la noche en su edificio y nadie revisa el salón antes de cerrar? Lambert se acomodó las gafas. El reglamento exige inspección. La encargada afirma que lo hizo. Al parecer, no lo notó. Las palabras «no lo notó» sonaron como una sentencia. Los papeles crujieron. Las preguntas cayeron una tras otra como en competencia por encontrar al culpable. No cerramos bibliotecas, optimizamos el acceso, declaró otro con solemnidad. Por cierto, imprímeme este informe en papel. Una tos provocó risas contenidas. Helen fue llamada ese mismo día, sentada frente a la comisión, las manos quietas sobre las rodillas. Las voces retumbaban, convertidas en un flujo de acusaciones. Intentó explicar. Pensé que solo dormía. No quise molestarlo. El funcionario flaco la interrumpió. ¿Cómo que no quiso molestarlo? Bueno, creí que descansaría y se iría solo, respondió Helen. Pero cerró el edificio, añadió otro. Sí, asintió ella. Ese breve intercambio fue más fuerte que cualquier informe. En el protocolo, sus palabras quedaron como una línea seca. El empleado no retiró al visitante. Lambert cerró la carpeta y dijo en tono suave, casi disculpándose. Entienda, señorita Helen, esto ya no es solo su error, es de todo el sistema. En ese instante quedó claro, la conversación había terminado, pero la represalia apenas empezaba. La familia del hombre no esperó investigaciones. En una semana, los periódicos titularon «Hombre pasa la noche en biblioteca y acaba en cuidados intensivos». Al día siguiente, demanda por negligencia. Las noticias aclaraban «Paciente estable en UCI». Los juicios se convirtieron en espectáculo, pero la historia principal estaba en las crónicas secas, flashes de cámaras, titulares de prensa, voz en off. Caso de negligencia en biblioteca. Ciudad en el centro del escándalo. En la calle, la historia se vivía distinto. Un chico de 13 años sentado frente a la biblioteca cerrada, pegando la tableta al cristal para cazar el Wi-Fi. Un amigo le dijo, «Vamos a McDonald's, allí es más rápido». El chico respondió, «Pero aquí era gratis».
Una anciana con abrigo viejo llevaba un manojo de llaves. Aseguraba a un periodista: «Tenía llave de lectora desde el viejo director. Debería abrir». Al no girar la cerradura, suspiró: «Entonces los libros tampoco son nuestros». Una madre joven empujaba un cochecito, explicando: «Venía aquí a leer cuentos a mi hijo. En casa es estrecho. El vecino grita: ¿dónde le leo ahora?». Estas escenas no entraban en los protocolos, pero mostraban el precio del error mejor que cualquier sentencia. En un talk show con luces de neón, un funcionario declaraba solemne: «No hemos cerrado bibliotecas, hemos abierto una nueva era de optimización». El presentador frunció el ceño. «¿Entonces la biblioteca está cerrada?». «Bueno, formalmente sí». Risas en el estudio. En los pasillos del departamento, Lambert entregaba su credencial, sosteniendo una carpeta con sus cosas. Una salida discreta, pero todos entendían: la historia no terminaba allí. El precio del error no eran solo demandas. Era el adolescente con tableta, la madre con cochecito, la anciana con llaves inútiles. La ciudad perdía sus bibliotecas y con ellas su propia voz. La reforma entró de puntillas, como fuga de agua en cañería vieja. Primero anunciaron: bibliotecas abiertas hasta las 7 p.m. Parecía poco. Semanas después, cierre a las 5. Pronto, los sábados desaparecieron del horario. Frente a la sucursal central, dos ancianos con gorras discutían fuerte. «Con el alcalde anterior cerraban a las 10 y con música», aseguró uno. «¿Qué música?», bufó el otro. «Bueno, tal vez no música, pero sí más tarde que ahora». Adolescentes sentados en las escaleras, portátiles en las rodillas. La señal iba y venía. «Agárralo, lo pillé», dijo uno. El otro dejó caer la tableta y maldijo. Una cámara captó esa imagen. Chicos aferrándose al Wi-Fi débil tras los muros cerrados. En otra puerta, un joven de traje barato luchaba con un formulario en línea. Subir PDF, la página colgada. Golpeó su rodilla y dijo a la TV local: «Antes enviaba currículos a medianoche. Ahora, ¿qué? Mi internet en casa se corta cada 5 minutos». En los informes oficiales, se ahorraron 18 minutos de limpieza. ¿Se perdieron 1.800 horas de lectura al mes? Una aritmética seca, cómica junto a las escenas humanas. Helen lo veía como a través de un cristal. Venía a trabajar y encontraba salas vacías, aire de sobra, estantes llenos pero inútiles. Ana comentó un día, de pie junto a las enciclopedias: «Nos hemos convertido en un museo de piezas vivas, solo que aún no nos catalogan». Las palabras quedaron en el aire como sentencia. La biblioteca parecía un museo sin visitantes, con vigilantes en lugar de guardianes del saber. Helen estaba en el archivo, bajo lámparas que zumbaban. El olor a polvo y cartón espesaba el aire, como si el tiempo se detuviera. En la silla, una pila de libros descartados para eliminación tras la optimización del fondo. Hasta el papel sobraba en una ciudad que decidió ahorrar en memoria. Tras un tabique, un curso para empleados, Empatía 101. Un coach alegre explicaba: «Sonrían, escuchen, asientan, la gente adora atención». En ese momento, un trabajador pasó cargando una caja marcada «Descartado». Dentro sobresalían enciclopedias y novelas. El contraste era tan cruel que Helen contuvo el aliento. Ana entró con un café. Intercambiaron miradas cansadas. Hablaron de recortes, quejas, normas, pero las palabras fueron acercándose al centro. «Lo sabes», dijo Ana. Todo empezó aquella noche, con esa decisión. Helen calló. El recuerdo volvió. El hombre en la mesa, los ojos cerrados, sus pasos hacia la puerta.
pasó la mano por el respaldo de esa silla como queriendo borrar la huella de su elección. Creí que era un acto de bondad, que no debía molestar a alguien cansado. Ana dejó un silencio y respondió con voz baja. La bondad y la indiferencia están al lado. A veces son indistinguibles. Esas palabras cortaron más que cualquier acusación. Helen comprendió que la decisión tomada casi mecánicamente fue el detonante. La ciudad despedía directores, acortaba horarios, apagaba lámparas, pero la raíz seguía allí, en su mano, que no tocó el hombro del hombre dormido. Esa tarde salió al pórtico. La biblioteca en penumbra parecía un cascarón vacío. Helen miró las ventanas oscuras y entendió. La conciencia no se cierra con las puertas. Permanece, silenciosa, aguda, inquebrantable. La noche cubría la ciudad como una manta pesada. La biblioteca en la oscuridad, apenas un destello de farola sobre sus puertas macizas. La reja metálica brillaba como una jaula, cerrada no solo para la gente, también para la idea misma del saber. Helen se detuvo enfrente. El turno había terminado hacía horas, pero volvió como atraída. Observó las ventanas apagadas, recordando cuando allí latía una vida callada. El roce de páginas, niños riendo en los ordenadores, ancianos discutiendo noticias. Todo eso se había ido. El hombre, el último visitante, sobrevivió. Caminaba con bastón, lento, precavido, como si cada paso fuera lección. Su familia seguía demandando, no por dinero, sino por principio. Un día regresó a la biblioteca. En la mesa de devoluciones, apoyado en el bastón, entregó un libro. En su rostro, una sonrisa agradecida como diciendo, «Gracias por llamar a la ambulancia aquella noche». La cajera pasó el código y la máquina imprimió. Retraso, 0 días. Sucursal cerrada. El recibo parecía broma, pero nadie rió. El hombre lo guardó con cuidado y se marchó, el bastón golpeando el suelo. Helen lo vio desde lejos y supo, ningún documento, ningún juicio desharía lo ocurrido, ningún recibo borraría las consecuencias. Tocó la reja y retiró la mano. La puerta seguía cerrada, monumento a su decisión. Las catástrofes más ruidosas comienzan con decisiones corteses.